Amén, gloria a Dios. Hermana Elizabeth. Sí, Brenda. Otra alabanza, hermana Bella. Tú sabes, Brenda, yo estoy teniendo problemas con este teléfono. Ojalá que no pase nada, pero si acaso algo pase porque el teléfono me está traicionando. Ok. Pero voy a cantar. Le dije a Pedro, pero Pedro está orando en el cuarto y le dije que cantara Tesoro Incomparable conmigo, pero está orando. Ay, qué lindo hubiera sido eso. ¿Lo esperamos o no? No, no lo esperamos. Ok. Voy a cantarlo solita. Ya. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel, refugio del que huye del adversario cruel, sujeta compasivo a ti mi corazón, ya que para salvarme sufriste la pasión. Jesús, riqueza mía, amante Salvador, eres en mi flaqueza, mi fuerte protector. Jamás el enemigo podrá turbar mi paz, por más que lo intentare, no lo permitirá. Dirige a mí tu rostro, Jesús lleno de amor, sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Al mundo de falacias no pertenezco ya. El cielo es mi morada, allí mi amado está. A donde Cristo habita, con ansias quiero ir. En sempiterno gozo, con él quiero vivir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ricardito, es tu tiempo. Gracias, hermana Elizabeth. Amén. Freddy, saludos, bendiciones, Freddy. Salió una manito por ahí. Y esos corazones, qué bonito, no había visto eso.
Freddy. ¿Por qué no se escuchan? Es que no sé. Ricardito, ya puedes empezar. No sé por qué no nos escuchan. Yo me quería ir un ratito al baño, pero no entra. No sé qué pasa. Hola. Ahora sí. Hola, ahora sí. Tenía problemas con el teléfono un poco. Qué bueno. Ahora sí. Tu tiempo. Bien. Que el Señor les bendiga a todos. Amén, igual. Bien. Feliz semana ya. Aquí ya el sol se ha ocultado ya. Aquí Ya pasó también. el sábado. Así que, bien, vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Querido Padre, en estos momentos que está en el lugar santísimo del santuario celestial, un grupo de tus hijos, nos reunimos alrededor del santuario en estos momentos para alcanzar la salvación, alcanzar la santidad y también para prepararnos para el encuentro que tendremos que enfrentar, esta gran crisis que ya ha comenzado, ha comenzado la cuenta regresiva para nosotros. Amado Dios, ayúdanos, fortalézcanos en el poder de su fuerza. Necesitamos su espíritu en nuestras vidas. Necesitamos su guía, su dirección cada día para lo que tenemos que decidir, las decisiones que tenemos que tomar y poder levantarnos para proclamar este mensaje sin miedo. Ayúdanos, Padre, ha llegado el tiempo, ha llegado el momento, así que necesitamos su espíritu en nuestras vidas. Así que en esta noche, amado Dios, sea usted el invitado principal para llevar este tema, este mensaje que usted ha puesto en mi corazón. Amado Dios, esta serie que estamos llevando gloriosa. Así que en este momento pedimos su espíritu, recurrimos a su promesa que usted dará su espíritu. Donde estén congregados 2 o 3, usted estará en medio de su pueblo. Y en estas horas pedimos que usted esté en medio en estos momentos de esta reunión. Así que lo pedimos todo, no por los méritos de nosotros, sino por los méritos de su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. 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 Bien, vamos a... Bueno, esta es la parte 12 y la parte 13, así que vamos a resumir un poco lo que hemos... Bien, en Apocalipsis 14, como seguimos con esta serie, el mensaje del tercer ángel y el cuarto ángel revelado desde el Génesis, revelados ahí. Hay grandes verdades que hemos ido sacando de ahí, de este mensaje glorioso. Hemos hecho una conexión con Apocalipsis 14 desde el Génesis, desde que comenzamos ahí, cuando Dios le mandó a Noé sobre el diseño del arca. Y ahí encontramos, ahí partimos en esta serie gloriosa, hermano. Así que vimos ahí el mensaje de los 3 ángeles ahí ocultos en el diseño del arca. Dios le dijo a Noé, haz el arca piso bajo, segundo y tercero. Ahí está el mensaje del tercer ángel, 3 pilares que llegan, ahí se conectan con Apocalipsis 14, el mensaje el primero, segundo, tercero y cuarto ángel. Y vimos el mensaje del cuarto ángel ahí en el arca de Noé, en esa gran ventana
que estaba arriba en el techo donde iluminaba el sol todos los compartimientos del arca. Miren qué maravilloso. Y eso representa el cuarto ángel que va a iluminar la tierra con la gloria de Dios. Vimos también en el arca y en el diseño había una puerta al costado. Ahí había al costado, miren qué maravilloso, una puerta ahí. La puerta de la gracia del santuario celestial que se conecta también con el lugar santísimo. Ahí está esa puerta. Cristo también dijo, yo soy la puerta. Ahí. Y vimos también al pregonero, al portero. Vimos a Noé ahí. Hablamos también de los porteros en este mensaje glorioso. Noé era el pregonero y Dios tiene sus pregoneros en este tiempo que están llevando el mensaje del tercer ángel, hermanos queridos, y podemos decirlo, el cuarto ángel también, que viene gradualmente uniéndose al tercero, porque va en aumento el mensaje. Sí, que tremendo. Ahí iniciamos ahí esas conexiones gloriosas. Ahí, tremendo, hermano. Glorioso. Sí, que ahí nos fuimos conectando y empezamos con el Evangelio eterno, a analizar ahí el primer ángel, hermanos queridos. Luego ahí vimos el Evangelio eterno comenzó allá en la eternidad. Vimos ahí esos pasos, vimos ahí ese pacto de amor que hizo Cristo con el Padre, con su Hijo. Ahí qué maravilloso mensaje. Después hablamos ahí qué significa temer a Dios. Ahí hablamos también que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y en el primer ángel entramos al santuario. Ahí, qué maravilloso, entramos al santuario ahí con el primer ángel. Dar gloria a Dios es cuando ya estamos en el lugar santo, comiendo el pan de la proposición, en la justicia impartida que ya Cristo nos imparte. Estamos siendo luz del mundo ahí y nuestras oraciones ascienden al lugar santísimo ahí, al altar de las peticiones. Tremendo, ahí está el mensaje glorioso del primer ángel. El primer ángel nos lleva a la transformación de nuestro carácter, nos lleva a tener el carácter de Cristo, nos lleva a renunciar al yo, a tener el vestido blanco. Tremendo ahí, hermanos queridos. Y ahí fuimos analizando cada mensaje, cada frase ahí, darle gloria ahí. La hora de su juicio llegamos, hablamos de ese juicio ahí, la parábola número 40, ahí de la viña. Ahí analizamos la viña, la última parábola que hizo Cristo para su iglesia. Hicimos los paralelos gloriosos ahí. Tremendo mensaje también. Y ahora tenemos la última frase de este primer ángel, que es adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En esa frase, ahí vamos a analizar, adorar al que hizo el cielo y la tierra. Esa frase que termina el primer ángel, termina clamándole al mundo ahí en esa frase, adoren, vengan a adorar al que hizo, recuerden, acuérdate de tu creador que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Voy a leer una cita ahora, vamos a entrar en Cristo Triunfante, la página 17, 9 de agosto, ahí, miren lo que dice esta cita para entrar ahí al mensaje como introducción, glorioso mensaje, página 17, ahí, en la página 17 de la matutina, Cristo Triunfante, ahí hermano, dice así, ahí, página 17, dice, adorar el título se llama de esta matutina, ahí del 9 de enero, adorar al Creador y Redentor, citando Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense ahora, pongan atención, estén atentos,
Los que obedecen serán bendecidos por Dios. ¿Cómo? Hay una bendición, hermanos queridos. A los que obedecen serán bendecidos por Dios. El Señor promete que bendecirá a sus hijos, sus tierras y todo lo que toquen sus manos. Todo dice sí, obedecen. Mire qué maravilloso. El Señor nos ofrece una bendición, dice ahí, y promete, da su promesa que nuestros hijos, nuestras tierras y todo lo que toque en sus manos. ¿Creéis que Satanás permitirá todo esto sin antes luchar por controlarlo todo? Hace la pregunta ahí. El enemigo trabaja tan aguda y decididamente, y lo está haciendo ahora como lo hizo en el Edén. El enemigo, Satanás, el diablo, la serpiente, el acusador, trabaja tan aguda y decididamente ahora como lo hizo en el Edén, a fin de conquistar las mentes de Adán y Eva. La gente se congrega bajo su estandarte hoy en día, y él los envuelve en su poder. Oh, hermanos queridos, y eso está pasando. La gente se congrega bajo su estandarte hoy en día, en todo tipo de ideologías que se están introduciendo en cada sociedad, en cada país. Y él los envuelve en su poder engañoso para que crean la mentira. Pero todo aquel que comprende, que entiende, los entendidos entenderán, dice Daniel, que el carácter de la ley de Dios es inmutable, estará del lado de Cristo. Si Dios hubiera cambiado un solo precepto de su ley con el fin de alcanzar a la raza, a la humanidad caída, jamás hubiera sido necesario que Jesucristo viniese a dar su vida por nosotros. ¿Acaso Jesús murió para que la humanidad rindiese homenaje a los ídolos en vez de adorar a Dios? Siendo que el mandamiento dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué? Y reposó el día séptimo y lo santificó y lo entregó para que lo observes, lo contemples como un recordativo de Dios, un monumento que conmemora que Él es el Dios viviente, que hizo los cielos y la tierra en la que habitamos. El Señor creó los encumbrados árboles y recubrió de colores cada flor y les dio su matices, colores, hizo a los seres humanos y les dio el sábado. ¿Con qué propósito? Lo entregó para Adán y su progenia. El sábado era un regalo para toda generación futura. Si ellos hubieran obedecido el cuarto mandamiento, nunca hubiesen habido un infiel en el mundo, porque el sábado testifica que Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. El sábado testifica, hermano querido, es de bendición y de santidad. Sus manos están sobre las obras creadas ahí. Entonces, ¿te resulta extraño que el diablo quiera invalidar la ley de Dios, que es la norma de su carácter? Esta será la norma en el juicio cuando los libros se abran. Esta será la norma, dice, cuando los libros se abran y cada ser humano sea juzgado de acuerdo a sus obras. Y los nombres escritos, ¿cómo dice el Señor? En las palmas de las manos te tengo esculpida y en ellas están grabadas
las marcas de la crucifixión. La humanidad es propiedad divina, le pertenecen a Dios por creación y por redención. Mire qué interesante. La humanidad es propiedad de ¿quién? Propiedad divina. Le pertenece a Dios por creación y redención. Fíjense, creación y redención. Hay un texto ahí en Hechos 2 que dice que mataron al autor de la vida, mataron al autor de la vida, al autor, al creador de la vida. Hermanos queridos, ahí está, por creación y redención. ¿Qué le entregamos? ¿Qué le entregamos a Satanás cuando aceptamos que la ley de Dios debe ser abrogada? Le ofrecemos al universo entero un Dios defectuoso. ¿Cómo? Un Dios defectuoso, un Dios que hizo una ley tan imperfecta que finalmente debió invalidarla. Eso es lo que Satanás quiere. Podemos trabajar en algún otro lado que no sea el lado del Señor. Oh, hermanos queridos, recuerden que el enemigo Satanás, allá en el cielo, hermanos queridos, se rebeló contra la ley de Dios. En esa batalla, hermanos queridos, fíjense, él se rebeló contra la ley de Dios. Miren, hermano, Lucifer y sus seguidores luchaban para reformar el gobierno de Dios allá, hermanos queridos. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo, contra la autoridad de su ley. Mire qué interesante. Les prometió allá en esa rebelión un nuevo gobierno mejor que el que tenían entonces, en el que todo sería libertad. Pensar que un ángel se opuso a la ley de Dios, que es tan sagrada como el mismo, porque revela el carácter ahí del Padre y del Hijo. Exhortaron a los rebeldes a que cerraran sus oídos a los razonamientos engañosos de Lucifer. Encontraron al Padre en consulta con su amado Hijo para determinar los medios por los cuales, por el bien de los ángeles leales, podrían poner fin ahí a la autoridad que se había ensañado el diablo. Oh, hermanos queridos, fíjense, aquí también hablando de la ley de Dios, ahí, hermanos queridos, y era uno de sus propósitos, hermano, abolir la ley de Dios. Se fijan que allá comenzó todo, se fue en contra de la ley de Dios, contra la autoridad de Cristo. Satanás estaba combatiendo contra la ley de Dios por su ambición de exaltarse a sí mismo y no someterse a la autoridad del Hijo de Dios, el gran comandante celestial. El Señor informó a Satanás que solo revelaría sus secretos y designio a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, incluido Satanás, le rindieran una obediencia absoluta, incuestionable, pero él, Satanás, había demostrado que no merecía ocupar su lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus simpatizantes, que eran acerca de la mitad de los ángeles, y exclamó: ellos están conmigo, los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo. Oh, hermanos queridos, qué tremendo, qué tremendo. Dice, no podía soportar, afirmó que los ángeles no necesitaban la ley. Satanás, mire lo que decía, Satanás se envalentonó en su rebelión, expresó su desprecio por la ley del Creador. No podía soportarla, afirmó que los ángeles no necesitaban ley y que debían ser libres para seguir su propia voluntad, que siempre los guiaría con rectitud y que la ley era una restricción de su libertad y que su abolición era uno de sus grandes objetivos de su
subversión de su rebelión. Pensar, dice, la condición de los ángeles debía mejorar también, decía el enemigo. Qué tremendo, hermanos queridos. Ahí está. Dice 1 Juan 3:8 que Satanás peca desde el principio del mundo. Y cuando vamos a Ezequiel ahí, 14, ahí dice que Satanás pecó porque transgredió la ley de Dios en el cielo, allá en la rebelión. Y ahora se traslada a la tierra para hacer el mismo plan. Satanás, las mismas ideas, las incorporó acá, hermanos queridos, en la tierra, ahí. Qué tremendo, hermanos queridos. Y él está tratando hoy en día, y lo estamos viendo, que se ha pisoteado el cuarto mandamiento. ¿Por qué el cuarto mandamiento? Porque cuando guardamos el cuarto mandamiento, guardamos los otros mandamientos. Es una cadena. El cuarto mandamiento es el centro ahí de los demás mandamientos, porque describe al autor, al creador, al redentor. Hermanos queridos, qué tremendo. Vamos al libro de Salmo 29:2. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Salmo 96:9, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Y el Salmo 96:5 dice, todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Se fijan? Ahí está el creador describiendo ahí, hermanos queridos. Mire, ahora algo interesante, vamos a ir en Génesis capítulo 1, fíjense acá, hermanos queridos, en Génesis capítulo 1 hay algo interesante que vamos a ver. Miren, en el capítulo 1, cuando el Señor, el versículo 31, ahí dice, y vio Dios, recordemos que el Hijo de Dios, junto con el Padre, hicieron los cielos y la tierra, ¿no es cierto?, en 6 días, ahí lo dice. Y cuando llegó ya en el día sexto hizo al hombre, ¿no es cierto? Ahí y terminó toda la obra que hizo ahí después de haber creado al hombre, hermanos queridos, y haberle dado el soplo de vida ahí. Ya Adán estaba vivo, consciente. Dios lo había creado, lo había formado del polvo de la tierra, y ahora antes que viniera el sábado o el reposo, el descanso de Dios, ahora nuestro Padre Celestial, el Padre y el Hijo, invitan a Adán en la terminación de la creación, ahí en esos 6 días, el Padre invita a Adán y le da un tour, lo lleva por toda su creación, le muestra y le dice a Adán, esto es lo que yo he creado para ti. Este es el hogar que he hecho para ti, Adán. Tú serás mayordomo, tú cuidarás este hogar. Yo te lo he dado para que tú veas en las obras que yo he creado, veas mi creación. Y este día, sábado, que he descansado, es para que tú contemples mi obra de creación y te deleites en el sábado y recuerdes que este día de descanso yo hice los cielos y la tierra. El Padre y el Hijo invitaron a Adán a gozarse de todo lo que Dios había hecho, a deleitarse de las obras. Y vio Dios lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Estoy en el capítulo 2,
de Génesis, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y cesó, reposó, descansó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, hermano. Reposó, cesó, y Adán fue invitado ese sábado por el Padre y el Hijo a disfrutar de toda la creación que Dios había dado. Adán contempló toda la creación junto a Eva en su inocencia en ese momento. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. Ellos contemplaron ahí. Qué maravilloso. Y ahí Adán le puso nombre a todos los animales y después la siguiente semana Adán guardaría el sábado. Se dijo el Padre y el Hijo ahí. Miren qué interesante. Ahora, en esa parte yo los quiero llevar a Isaías 40, 25 ahí. Isaías 40, versículo 25 ahí. En Isaías, el capítulo 40, versículo 25, dice la palabra de Dios, el escrito está, 25, 26, dice, ¿a qué pues haré semejante o a qué compararéis, dice el santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Ahí está. Capítulo 45, versículo 18 ahora de Isaías. Miren lo que dice ahí, 45, el capítulo, versículo 18, porque así dijo Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, hermanos queridos. Ahora fíjense lo que dice el Salmo 103, el Salmo 103, vamos ahí, el libro de Salmos, el capítulo 103, dice así el libro, el Salmo 100, versículo 3, Salmo 100, versículo 3, Salmo 3, versículo, Salmo 100, versículo 3, es lo que vamos a leer, dice ahí la palabra de Dios. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, fíjense, Él nos hizo, nos creó, y nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Debemos reconocer cada día que Jehová es Dios y a Él debemos adorar. Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y oveja de su prado. Salmo 95, 6. 95. Ahora el Salmo 95, 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante Jehová, nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro redentor, hermanos queridos. Ahí está, como la palabra va describiendo. Acabó Dios en el día sexto, número 1. Número 2, reposó en el día séptimo. Y número 3, bendijo y lo santificó. 3 cosas importantes ahí en Génesis 2, del 1 al 3, hermanos queridos. Miren qué maravillosa es la palabra de Dios. Apocalipsis 4:11 dice ahí, 4:11 dice,
ahí el Apocalipsis vuelve a decir y a anunciar ahí al Creador. Apocalipsis 4, versículo 11, hermanos queridos. Dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste nuevamente todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Oh, hermanos queridos, fueron creadas ahí, Apocalipsis 4:11. Ahora una pregunta que debemos hacer: ¿quién fue el creador? Mire qué interesante esta pregunta. Tenemos que ir allá a Génesis capítulo 1. ¿Quién fue el creador? Muchos hoy en día a lo mejor confunden. Dicen que fue el Padre, otros dicen que fue el Hijo, otros dicen que fueron los dos, pero vamos a ver, porque cada uno tuvo una parte aquí, tanto el Hijo como el Padre. Y eso vamos a ver. ¿Quién fue el creador? Esa es la pregunta. Ahora, fíjense lo que dice, tenemos que ir a Génesis capítulo 1. El capítulo 1 dice: en el principio, fíjense, en el principio, esa palabrita, creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora la Biblia se interpreta a sí misma, la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ver, buscar esa palabrita ahora, conectarnos con Juan, el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos al libro de San Juan. La palabra se interpreta a sí mismo, hermanos queridos. Es su propio intérprete. No podemos agregarle ni quitarle. Ojo con eso. Vamos a buscar el libro de Juan. Juan nos tiene algo muy importante ahí que decir. Vamos a buscar esa misma palabra en Juan, el capítulo 1, ahí. Fíjense lo que dice el capítulo 1 de Juan. Fíjense, aquí está la misma palabra en el principio. Fíjense, en el principio, en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo. Fíjense, el verbo es la palabra. Y el verbo, la palabra, era con Dios, estaba con Dios, hermanos queridos. Y el verbo era Dios. Mire qué interesante ahí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron creadas, fíjense, todas las cosas por él fueron creadas, fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora fíjense, hermanos queridos, el Salmo 33:6, los quiero invitar a leer el Salmo 33:6. Vamos allá, hermanos queridos, el Salmo 33:6, los vamos a conectar. No pierdan esa palabra ahí. En el principio decía Génesis 1, en San Juan también decía en el principio, y ahora en el Salmo 33, fíjense ahora el Salmo 33, qué glorioso, hermanos queridos. Fíjense lo que dice versículo 6. Salmo 33:6 dice así: tu justicia, 33:6, por la palabra de Jehová. Ahí está. ¿Quién era el verbo? En el principio era el verbo. Y aquí dice, por la palabra de Jehová, por la palabra del verbo, podemos ahí, hermanos queridos, conectar. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Fíjense,
Si Génesis capítulo 1 me dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y aquí en Juan dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y aquí el Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová, ahí, de Jehová, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de su boca salió la palabra. ¿Quién era el aliento de su boca? ¿Quién era el verbo que salió de su boca? ¿Quién era la palabra? Ahora fíjense esta cita. Voy a leer esta cita. Pongan atención, hermanos queridos. Esta cita. Pongan atención. Pongan atención ahora en esta cita del comentario bíblico adventista, el tomo 5, la página 1131, hermanos, fíjense. Ahora fíjense, antes de leer, lean ahí mismo en Salmo, ahora el versículo 9. Leímos el Salmo 33, estábamos ahí. Ahora el versículo 9, antes de leer la cita, hermanos queridos, recordemos que decía ahí el Salmo 33, el Salmo 33, estábamos ahí, versículo 6 decía, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, respételo, honrelo, aprecienlo, dice ahí, teman, porque él dijo por la palabra, y fue hecho por la palabra, y él mandó por la palabra, y él existió por la palabra, el verbo. Oh, hermanos queridos, fíjense ahora, hermanos queridos, esta cita, escuchen bien, pongan atención, como él habla. ¿Cómo? Como él habla, en los textos que citamos, habló y existió y fueron creadas todas las cosas. Él dijo, como él habla, es al pensamiento, es al pensamiento. Así es Cristo con el Padre, así es Cristo con el Padre. Nuevamente repito, como él habla, la palabra, el verbo, él dijo y fue hecho, es como él habla, es al pensamiento de Dios, así es Cristo con el Padre, son uno en carácter, en naturaleza y en propósito, y aquí está el propósito, es al pensamiento, así es Cristo con el Padre, invisible. Él es la manifestación del Padre, Cristo, y se le llama el verbo de Dios. Se le llama ¿cómo? El verbo de Dios, la palabra de Dios. Él dijo y fue hecho. Oh, hermano, qué tremenda cita gloriosa. Digan gloria a Dios, hermanos queridos. Ahora fíjense lo que dice Job. Vamos al libro de Job para comprobar, cerrar esto que es maravilloso en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. El libro de Job 33, versículo 4, hermanos queridos, dice Job, mire lo que dice Job y da testimonio ahí. El Espíritu de Dios me hizo. Ahí está. Me hizo, me creó. Ahí está. Hermanos queridos, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Oh, hermanos queridos, como él habla, es al pensamiento ahí de Cristo y del Padre, es el verbo, la palabra, el Espíritu de Dios me hizo, el Hijo de Dios creó todas las cosas,
hermanos queridos, y el soplo del omnipotente del Padre le dio vida a todas las cosas. Ahí está, hermanos queridos, Salmo 33, 4 y Proverbios 8:30 dice, para ratificar esto, con él estaba yo, formándolo todo, creándolo todo. Ahí estaba el verbo de Dios, ahí estaba la palabra, él dijo y fue hecho. Qué glorioso, hermanos queridos, qué maravilloso. Ahí, hermanos queridos, esta cita, ahí vale 1.000.000, como él habla, es al pensamiento. Así es Cristo con el Padre, invisible. Él es la manifestación del Padre y se le llama el verbo, la palabra de Dios. Oh, hermanos queridos, qué maravilloso. Comentario bíblico adventista, tomo 5, página 1131. Ahí, hermanos queridos, citando Salmo 33, 9. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Ahora recordemos ahí en Génesis 1:26, cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre. Y en Primero Escrito, la página 145, dice, pero cuando Dios dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí Satanás sintió celos de Jesús. Oh, hermanos, qué maravilloso ahí. Y ahí tenemos también, podemos ir a ver otros textos en 1 Corintios 8:6. Vamos a ir ahí a 1 Corintios 8:6, hermanos queridos. Vamos a ver algunos textos ahí. 1 Corintios 8:6. 1 Corintios 8:6. Vamos a ver ahí qué es lo que dice ahí. 1 Corintios 8:6 dice así la palabra de Dios. Para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahí está. Vamos ahora, otro texto más, en Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2, para ir dejando claro este mensaje. Ahí está en la palabra de Dios. Hebreos, ahí, el libro de Hebreos, el capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. También hizo el universo. Hizo el universo, hermanos queridos, ahí el Hijo. ¿Por qué? Por quien asimismo hizo el universo. Oh, hermanos queridos, ahí está Hebreos. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15, ahí también vamos a leer ese texto para ir dejando concluido esta parte, hermanos queridos, qué tremendo, glorioso, el libro de Colosenses, ahí, el libro de Colosenses, Filipenses, capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, decía la cita, invisible, recuerden, ahí invisible, decía también la cita, recordemos, ahí cómo se conecta también. Él es la imagen del Dios invisible, ahí. ¿Y qué decía la cita ahí, hermano, que leíamos? La cita decía, se llama el verbo, el Dios dice ahí, así es Cristo con el Padre invisible, así es Cristo con el Padre invisible, y aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Los ángeles fueron creados. Satanás fue creado por el Hijo de Dios, por eso no reconoció a su creador. Y las que hay en la tierra, dice, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Se fijan? Él creó, el Hijo de Dios creó a todos los ángeles, fue el creador, hermanos queridos, que creó a Lucifer. Y Lucifer ahí se rebeló contra su propio creador, hermanos queridos. Oh, no lo reconoció, no reconoció a su creador. Hoy en día muchos, digo yo, como muchos hoy en día, cómo no ven ahí el mandamiento, el cuarto mandamiento, están tan ciegos. Si hicieran un recorrido de la palabra de Dios, verían que el sábado es tan importante porque nos presenta al Creador, es su conmemoración. Los hermanos evangélicos de las otras iglesias, ¿cómo no pueden ver? ¿Cómo Satanás los tiene tan ciegos? No pueden ver aquí al soberano, al Padre y al Hijo ahí en la creación, hermanos queridos. Oh, hermanos queridos, qué ceguedad, qué ciego está hoy en día y tinieblas hay en las iglesias, hermanos queridos. Qué tremendo. Ay, Patriarca y Profeta, la página 14 dice, el Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Oh, hermanos queridos. Miren lo que dice una cita, ser semejantes a Jesús. Ahí el 25 de mayo, quiero leer ahí, fíjense, esta cita que es muy importante ahí. En la matutina, ser semejantes a Jesús. Fíjense, hermano, acá. Miren qué maravilloso, hermanos queridos. En esta cita, ser semejantes a Jesús, la página 152, 25 de mayo, esta matutina, miren lo que dice acá. Esta matutina dice algo muy importante, hermanos queridos. Ser semejantes a Jesús, 25 de mayo, ahí, aquí la tengo, el 25 de mayo dice así esta cita, 25 de mayo, el título se llama El sábado fue creado, el sábado fue guardado antiguamente, fíjense en esta cita gloriosa, el sábado fue guardado antiguamente y es guardado hoy por su remanente. Fíjense lo que dice, citando Apocalipsis 14:7, dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El profeta, fíjense, indica cómo sigue la ordenanza que ha sido olvidada. Por eso el Señor dice ahí en el cuarto mandamiento, acuérdate, no te olvides. También en Malaquías dice, acordaos de la ley que encargué a Moisés en Horeb, ordenanzas, leyes. Nos dice ahí, no te olvides. Dice ahí, el profeta Juan indica cómo sigue la ordenanza que ha sido olvidada. Los cimientos de generación y generación levantarás. Serás llamado reparador de portillo. Tenemos que reparar lo que ha sido pisoteado, hermano querido, olvidado. Seremos llamados restaurador de calzada para habitar. Ahora fíjense, citando ahí Isaías 58, 12, 14,
si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, si retrajeres del día, dice, de reposo tu pie para hacer tu voluntad, tu propia justicia, tu propio yo, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, buscando tu propia justicia, tu propio yo, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, santificado por la bendición, fíjese, santificado por la bendición. Hay una bendición, hermanos queridos, el que guarda el sábado. Hay una santificación también. Santificado por la bendición y el reposo del Creador, fue santificado y bendecido, dice, el reposo del Creador. El sábado fue guardado, fíjense, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia, número 1. Fue guardado por Adán en su inocencia, ahí, hermanos queridos, como número 1. Ahora, número 2, caído, dice Adán en su inocencia en el santo Edén, ahí fue guardado en su inocencia. Fíjense, hermanos queridos, fue guardado en su inocencia. Se me perdió la cita. Qué raro. Espérense, hermano. Espérense que la cita se me extravió. Qué raro. Estaba ahí en los devocionales. Qué raro. Semejante a Jesús. El enemigo no quiere que lea esta cita. Algo extraño pasó. 25. Qué raro. 25. Espérense, hermano. Ahora lo tengo ya la cita. Aquí está nuevamente. Bien. Estábamos ahí. Santificado por la bendición, el reposo del Creador. El sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el santo Edén. Número 2, por Adán caído, pero arrepentido después que fuera arrojado de su feliz morada. ¿Se fijan? Cuando pecó Adán, desobedecieron nuestros primeros padres, ahí el Señor cerró el árbol de la vida, lo expulsó, Adán se arrepintió, ahí, hermanos queridos, y de su arrepentimiento fue guardando después de su arrepentimiento, ahí su conversión, hermanos queridos, empezó a guardar el sábado. Por eso dice ahí, hermanos queridos, ahí, por Adán caído, pero arrepentido, después que fuera arrojado de su feliz morada. Fue guardado por todos los patriarcas, como número 3. Fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel, desde el fiel Abel, hasta el justo Noé, hasta Abraham y hasta Jacob. Fíjense, hasta Abraham tenemos el texto ahí en Génesis. Vamos a leerlo, hermanos queridos. Vamos a leer en Génesis el capítulo 25 o capítulo 26. Vamos a leer ahí, hermanos queridos, vamos a leer ahí en Génesis 26, versículo 5. Génesis 26, versículo 5. Anoten ese texto que es muy importante para mostrarle a los evangélicos, porque ellos muchas veces no creen. Dice ahí, versículo 5 del capítulo 26 de Génesis, por cuanto escuchó Abraham mi voz, guardó mis preceptos, número 1, mis mandamientos, número 2, mis estatutos, número 3,
y mis leyes, número 4. Cuando dice mis mandamientos, son los 10 mandamientos y ahí incluye el cuarto mandamiento. Se dijo, él guardaba el sábado y todavía ahí no existía el pueblo de Israel, no existía ninguna iglesia, hermanos queridos. ¿Se fijan? Ahí está, mis estatutos y mis leyes, ahí con un escrito está. Dice, fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y hasta Jacob, cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud también de Egipto ahí. Muchos en medio de la idolatría imperante perdieron el conocimiento de la ley de Dios a causa de la esclavitud. Cuando el faraón les quitó el sábado ahí, hermanos queridos, pero cuando el Señor los libró a Israel, los liberó de Egipto, proclamó su ley allá en el monte Sinaí con terrible majestad a la multitud reunida para que todos conocieran su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento. A pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios, cuando lo pisoteó en el año 321, ahí el primer papa Constantino, ahí te puede leerlo ahí, una era de tiniebla, el capítulo, ahí está, hermanos queridos. Hubo aún en la época de su supremacía papal almas fieles, ahí Dios tuvo siempre un remanente que mantuvo el sábado vigente, hermanos queridos, almas fieles escondidas en lugares secretos como los valdenses allá en las montañas del Piamonte, en lugares secretos que supieron honrarlo ahí. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia, aunque fue a menudo en medio de oprobios, dificultades, tristeza, lloros y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Oh, hermanos queridos, estas verdades, tal cual están representadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga la iglesia de Cristo cuando Él aparezca, pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor inmediatamente después de su proclamación. ¿Cuándo va a venir? Después de su proclamación. El profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar las mies de la tierra. Ahí, hermanos queridos, termina la cita. ¿Se fijan? Tenemos que prepararnos para el fuerte clamor, hermanos queridos. Ahora es el tiempo, hermanos queridos. Ahora, hermanos queridos, tenemos que prepararnos. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos en medio de la idolatría imperante perdieron el conocimiento de la ley de Dios, pero el Señor libró a Israel, dice, y proclamó su ley. Hoy día, hermanos queridos, estamos entrando a esa esclavitud. Estamos siendo esclavizados poco a poco y muchos están perdiendo el conocimiento de Dios, de la ley de Dios, hermanos queridos. ¿Cómo lo están perdiendo, hermanos queridos? Amando el mundo. Cuando venga el momento no podremos comprar y vender. Por eso esto de poco es un remanente. Recuerden que Satanás se llenó de ira
Apocalipsis 12:17, contra el resto de la descendencia. Se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Contra el residuo, el remanente, unos pocos. Ahí, hermanos queridos, en medio de la idolatría en que estamos, pagana de este tiempo, ahí muchos están perdiendo el conocimiento de la ley de Dios, pero el Señor nos va a librar, así como libró a Israel nos va a librar de esa esclavitud, hermanos queridos, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si nos entregamos a Él, hermanos queridos, cada día. Qué tremendo ahí, hermanos queridos. Voy a leer ahí en Cristo triunfante, ahí, fíjense, hermanos queridos, la página 37, ahí. Es mucha la información, hermanos queridos. Voy a leer esta cita porque es importante, hermanos queridos. Cristo triunfante, la página 37. Fíjense lo que dice ahí. La página 37 dice así. Escuchen, pongan atención. Dice así. El Señor, aquí dice, el Señor instruyó a Caín y Abel. Hermanos queridos, esto está tomado del 29 de enero, dice, la fidelidad a Dios despierta la furia de los impíos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Génesis 4, versículos 4 y 5, citando aquí esta matutina, escuchen. El Señor instruyó a Caín y a Abel. Habían sido instruidos, enseñados, sabían ellos. Estos dos hermanos sabían, tenían el conocimiento de Dios con respecto a los sacrificios que debían traer. ¿Ve? Los instruyó, les enseñó. Abel, siendo pastor de oveja, obedeció el mandato del Señor y trajo un cordero como ofrenda. Este cordero, al ser sacrificado, representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora fíjense, Caín ofreció como ofrenda el fruto de la tierra, algo de su propia producción, de su trabajo. Ahora fíjense, no estaba dispuesto a depender de Abel. ¿Cómo? No estaba dispuesto a depender de Abel para presentar sus ofrendas. No acudiría a él a buscar un cordero. Consideró que su propia obra era perfecta. Su propia, ahí está su justicia propia, la de Caín. Dice, tomó livianamente, hermanos queridos, hermano, a pesar que había sido instruido, tenía el conocimiento, Caín sabía que tenía que llevar ese cordero, él sabía lo que representaba, pero ¿qué hizo, hermanos queridos? Lo mismo que hizo Lucifer en el cielo, no acudiría a él a buscar un cordero, consideró que su propia obra era perfecta. Y esto fue lo que ofrendó a Dios. Hermanos queridos, Caín le habló a Abel de sus sacrificios y acusó a Dios de parcialidad. Abel intercedió ante su hermano y le repitió las mismas palabras que Dios les había expresado a ambos, referente a las ofrendas que requería Dios. Caín se ofendió por las palabras de su hermano menor y creyó que éste pretendía enseñarle que era lo que debía hacer. Así permitió que la envidia y los celos llenaran su corazón y llegó a odiar a su hermano porque prefirió su ofrenda. Oh, hermanos queridos, mire qué tremendo aquí.
llegó a odiar a su hermano porque se prefirió su ofrenda, la de Abel el Señor. A medida que Caín cavilaba, cuestionaba en el tema, el enojo aumentaba en su pecho. Él comprendía su equivocación al intentar ofrecer de su propia cosecha, de su propio yo, ante el Señor, algo que no era el sacrificio del cordero requerido por Dios. Pero decidió justificarse Caín, así como Lucifer lo hizo, justificarse a sí mismo y condenar a Abel. Satanás obró en él. ¿Quién obró en él? Satanás en él. Y le inspiró, lo inspiró, hermanos queridos, le inspiró el deseo de matar a su hermano. Por medio de este episodio, el Señor nos enseña que su palabra debe ser obedecida sin reserva alguna. Caín y Abel representan a dos clases de personas, hermanos queridos, a dos clases de personas, los impíos y los justos, los que andan según sus propios caminos y los que andan en las sendas del Señor y hacen juicio, justicia. Abel no trató de forzar a Caín, fíjense, Abel no trató de obligar, de forzar a Caín, no, a obedecer el mandato de Dios, no lo obligó, no lo forzó. Todo lo contrario, fue Caín quien, inspirado por Satanás, fíjense, y lleno de ira, empleó la fuerza. ¿Quién empleó la fuerza? Caín. Enfurecido porque no pudo obligar a Abel a desobedecer a Dios y porque Dios había aceptado la ofrenda de él, de Abel, y rechazado la suya, la de Caín, que no reconocía al Salvador. Caín mató a su hermano. Los dos grupos representados por Caín y Abel existirán hasta el fin de la historia de este mundo. Existirán hasta el fin de la historia de este mundo. Y ya se está marcando, hermanos queridos, se están marcando los bandos. Recordemos que Lucifer dijo, hermanos queridos, allá en la rebelión, en esa batalla, cada ángel, dice, elegiría su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos. Oh, hermanos queridos, allá en esa batalla cada ángel tenía que elegir, decidir su propio bando y lo pondría de manifiesto ante todos, hermanos queridos. Y la tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás, hermanos queridos. Se fue la tercera parte, eligió a Lucifer, y esa tercera parte está aquí en la tierra, hermanos queridos, obrando, y también se está llevando a cabo también, hermanos queridos, donde el cual tenemos que elegir de qué bando vamos a estar. Ahora se está llevando a cabo, hermanos queridos, la decisión en esta cuenta regresiva en la que entramos, porque Jonathan Berry fue elegido, está listo, el mismo que, hermanos queridos, que escribió ahí, hermanos queridos, parte de ese proyecto de la Constitución en la parte del trabajo y de legislar el domingo. Él está encargado, hermanos queridos, de promover las leyes dominicales que van a venir. Ya fue elegido, empezó su trabajo y empieza la cuenta regresiva, donde tendremos 4 fases desde que Jonathan Berry empieza a trabajar con las leyes dominicales, hermanos queridos.
hasta cuando se decrete en la nación americana. Tenemos ahí la primera fase en esta parte final, hermanos queridos. Tremendo, hermanos queridos. Los dos grupos representados por Caín y Abel existirán hasta el fin de la historia de este mundo. Y ya lo estamos viendo. El que obra bien, dice, el que obra bien, la persona obediente no se alza en guerra contra el transgresor de la santa ley de Dios, porque Abel no lo hizo. Sin embargo, los que no respetan la ley de Dios oprimen y persiguen a los que sí la obedecen. Y muchas veces, hermanos queridos, con violencia. Así es como, fíjense, así es como siguen a su líder, que es el acusador de Dios y de todos los que fueron hechos perfectos por la obediencia. El espíritu que lleva a las personas a acusar, condenar, encarcelar y condenar a muerte a otras personas ha crecido en nuestro mundo. Y este espíritu, el espíritu de Caín, que siempre se manifiesta en los hijos ahí de desobediencia, hermanos queridos, en los hijos de desobediencia. Fíjense, hermanos, que esto es interesante. En el cielo había que obedecer allá. Y allá se separaron los grupos, hermanos queridos. Los ángeles obedientes ahí a los principios de Dios y los desobedientes. Eso se traslada a la tierra. También el conflicto, hermanos queridos, que determina también de qué lado vamos a estar. De los desobedientes, obedientes. Y ahora llegamos a la etapa final de esta historia y en la gran confrontación en la que entramos ahora, vamos a tener que elegir de qué bando vamos a estar. Del bando del Cordero de Dios, hermanos queridos, de Miguel, de nuestro general, o del bando del acusador del diablo, hermanos queridos. Vamos a tener que elegir, hermanos queridos. Eso se viene ahora. Fíjense ahí, la palabra parcialidad. Caín acusó a Dios de parcialidad. ¿Qué significa parcialidad? Es el hábito de favorecer algo o de tomar partido por alguna persona, y en este caso la justificación de Caín no tenía excusa, hermanos queridos, porque él sabía que tenía que llevar el cordero, se le enseñó, se le instruyó, hermanos queridos. Pero Caín se rebeló contra la autoridad de la ley de Dios, así como Lucifer se rebeló contra la autoridad del Hijo de Dios, hermanos queridos. Oh, qué tremendo, hermanos queridos. Cómo aquí hay un paralelo, hermanos queridos. Tremenda cita ahí. Ahí, hermanos queridos. Bien. Qué tremenda cita, hermanos queridos. Fíjense ahora. Y eso hoy día lo estamos ya, hermanos, viendo. Todo se acerca, hermanos queridos. La historia de Caín y Abel se repetirá. ¿Cómo? La historia de Caín y Abel se repetirá con respecto a las ofrendas del Señor. Caín insistió en llevar a cabo sus propios planes. Fíjense esta palabrita. Hoy día, los que tienen el espíritu de Caín, toda la administración ahí de Donald Trump, tienen el espíritu de Caín porque están llevando a cabo todo el plan, hermanos queridos, el plan satánico ahí. Se fija, Caín insistió en llevar a cabo sus propios planes. Donald Trump están insistiendo en llevar a cabo sus planes. Abel fue constante en su obediencia a los mandatos del Señor. Ahora nosotros debemos ser constantes, perseverantes en los principios de Dios, hermanos queridos. Así como Abel, ser constante, perseverante
pase lo que pase, hermano querido, él no se convertiría a las sendas de Caín. Mire qué interesante, hermanos queridos. Abel fue constante, fue perseverante en su obediencia a los mandatos del Señor, a los principios del Señor, a las enseñanzas del Señor, a la instrucción del Señor. Él no se convertiría a las sendas de Caín, no. Hermanos queridos, aunque la ofrenda de Caín tenía aspectos de valor, carecía por completo de un elemento esencial, la sangre del cordero sacrificado. No podía haber armonía entre los dos hermanos y eran inevitables las contiendas. Abel no podía condescender con Caín sin ser culpable de desobediencia a las órdenes especificadas de Dios. Abel fue fiel, se mantuvo fiel, hermano querido. Tenemos que mantenernos fiel desde ahora, desde la cuenta regresiva ahora. El Señor prefirió la ofrenda de Abel porque era correcta. Su ofrenda tenía valor porque prefiguraba el plan de redención de Dios en la valiosa dávida del unigénito Hijo como la única esperanza y salvación de la raza caída. Caín se llenó de ira cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no dio señal alguna de que aceptaría la suya porque dejaba de lado el verdadero símbolo, la representación del Redentor del mundo. Con todo, el Señor no abandonó su plan ni su voluntad para aplacar a Caín. Razonó con él porque te has ensañado y porque has decaído tu semblante. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Oh, hermano querido, qué tremendo. Podamos reflexionar este mensaje, hermanos queridos, cómo nos enseña la palabra desde el Génesis de estos dos hijos, son las mismas, hermanos, actitudes que está teniendo hoy en día el espíritu de Caín en este mundo y sobre todo en Estados Unidos, que el espíritu de Caín está obrando ahí en llevar a cabo el plan, hermanos queridos, de rebeldía contra la ley de Dios, contra el Creador que hizo los cielos de la tierra. Y nosotros debemos ser obedientes a los principios de Dios. Debemos mantenernos firmes en este tiempo que estamos viviendo en esta confrontación en la cual se está llevando a cabo poco a poco. Oh, hermanos queridos, quiero dejarlos con esta reflexión, hermanos queridos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Podamos reflexionar en el tiempo que estamos viviendo. Caín y Abel nos muestran el escenario final de este tiempo. Vamos a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial. Gracias, Padre, porque nos ha dejado la historia del Génesis, cómo está representada en el tiempo que estamos viviendo hoy. Hoy día tenemos el espíritu de Caín ahí obrando y también tenemos al Abel moderno de este tiempo que tendrá que estar ahora en esta guerra espiritual enfrentando al espíritu de Caín. La historia se repite. Ayúdanos a ser fieles como Abel, a ser íntegros como Abel, a no rebajar la norma, los principios, las enseñanzas, a mantenernos firmes, totalmente tomados de su brazo poderoso. Gracias, Padre, en esta noche por este mensaje. Gracias por todo, por su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Amén.